Hay un gran naturalista que es el que puso de moda la palabra biodiversidad, que se llama Wilson, que decía que si los insectos desaparecieran, en pocas semanas desaparecería la vida en la Tierra. Los insectos, a pesar de que todavía no lo aceptamos en muchos casos, tienen una importancia enorme en los ecosistemas, como polinizadores, como plagas, como alimento para otros insectos. ¿Cuántos insectos existen? Si hay muchos, si hay más de 1 millón de especies de insectos, significa que algo tienen que estar haciendo. Están viviendo ustedes en una zona donde los bosques son los más ricos del mundo, los tropicales. Imagínense que en una hectárea donde yo vivo, 10 especies distintas de árboles es muchísimo. Lo normal son 4 o 5. Hubo un estudio aquí en Costa Rica que se hizo que se encontraron 233 especies diferentes de plantas en 100 metros cuadrados. Eso, donde yo vengo, es impensable. Se lo dice un botánico y dice, bueno, yo no encuentro eso en toda la región. Pero aquí ustedes lo tienen ahí, en una parcelita como esa. La productividad de nuestros campos depende de esto. Si los eliminamos, en poco tiempo no tendremos productividad, no tendremos frutos, no tendremos pastos, se perderá todo. En Europa, por ejemplo, hemos llegado en algunas zonas donde se cultiva mucho bajo invernadero y las personas tienen que ir, por ejemplo, para el pimiento, para los chiles, con un pincel, casi dándole las flores, porque tienen que polinizar a mano, porque no tienen polinizadores. Y este es un problema grave de la eliminación de polinizadores. Yo quise asistir porque quiero aprender más. Yo vine hoy con otra compañera para que ella esté al tanto también de las plagas que pueden haber. Ahorita no tenemos ninguna, pero ahorita no hay ninguna, pero pueden haber. El hombre ha manejado el medio, todos lo sabemos, y aquí lo tenemos pues delante de nosotros muy claramente. Hemos eliminado la vegetación natural, hemos eliminado vegetación en una parcela que tenía pues muchas especies vegetales. Algunas de estas especies vegetales tienen sus animalitos, sus insectos que también se alimentan de ella. De momento están ahí, no nos ocasionan ningún daño, por lo tanto no podemos hablar de plaga. Pero cuando el hombre necesita comer y necesita plantar, hacer un cultivo, lo que hace de inmediato es sustituir todas las especies vegetales que hay en un ecosistema por una sola, de manera que ese fitófago, ese animal que se estaba alimentando de esa especie vegetal que antes no era tan común, pero que ahora es la única, la exclusiva, y lo vemos, pues, por ejemplo, con el cultivo de la piña, ese animal que se está alimentando de ella crece de manera desmesurada, porque tiene su recurso alimenticio sin ninguna limitación, y es en ese momento cuando su abundancia puede, de hecho, nos daña nuestros intereses, compite con nosotros, y es cuando se le considera como plaga. Los países que están recibiendo la fruta dicen 0 cochinilla, ni una. Los clientes en Europa o Estados Unidos le piden certificaciones y para eso usted tiene que cumplir cierto lineamiento, ¿verdad? El marketing y la información que se ha vendido en los países que importan es que hay que comer por los ojos y no por el sabor. A lo que yo me refiero es que si usted tiene un botón de flor y ya usted sabe que tiene cochinilla y que cuando usted llega a la planta con ese camión que le está costando su patrimonio familiar y sabe que va a estar el servicio fitosanitario cumpliendo con su trabajo, pero le va a devolver el camioncito, ¿usted qué preferiría? ¿Saber que va a ser una aplicación que va a matar los insectos que están en su finca, aún aquellos que son benéficos, o arriesgarse a perder su patrimonio familiar porque va a perder el camioncito? Sentimos que es como luchar
un gigante, porque si estas exigencias, y yo lo creo, no es de Prorodín, sino de Europa, de estos países, ellos tienen que someterse a eso, pero el agricultor es el que sale perjudicado. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que sí se puede hacer algo. ¿Quiénes son esos enemigos naturales de las plagas? Primero son los parasitoides. Los parasitoides son estas avispitas muy pequeñas, de milímetros, a veces ni las vemos, pasan inadvertidas. Y aquí vemos el ciclo. La avispita introduce en el pulgón el huevo, de ese huevo sale un gusanito, una larvita pequeña, que se va alimentando del interior del pulgón, se hace grande y aquí ya, como vemos, la larva de la avispita ha ocupado totalmente el cuerpo del pulgón. Cuando ya termina el desarrollo, la larva sufre la metamorfosis, se convierte ya en una avispita adulta y de inmediato se cruza, se copula con el macho y comienza a poner más huevecitos, que además lo hace a una velocidad impresionante en las colonias de pulgones rápidamente. Son muy buenos controladores. También hay depredadores que se comen literalmente a los enemigos naturales, y los agentes entomopatógenos, que ya se ha hablado también, como los hongos, y aquí vemos un picudo totalmente cubierto de hongos entomopatógenos, que también son, en algunos casos muy concretos, muy buenos controladores de las plagas. ¿Qué tenemos que hacer para que todo este control sea eficaz? Pues lo primero de todo es el conocimiento de la biología de estos animales, que nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque si sabemos cómo actúan, si conocemos bien su biología, podemos imitarlos, podemos ayudar en las estrategias de control y podremos aplicar el mejor, el más adecuado para cada tipo de plaga. Porque hay que ser realistas, un único método de control casi nunca funciona, ¿eh? Igual que no funciona solo el control químico, y si funciona luego tiene sus consecuencias generalmente negativas en muchos casos, tampoco es fácil que una plaga la podamos controlar utilizando o aplicando un único método de control. De ahí la importancia del control integrado de las plagas.